Bien, decíamos amigos, muy buenos días. Estamos en esta oportunidad en una campaña de desarrollar eh, el esfuerzo de crear una nueva cultura de vida saludable en nuestro país. Y por lo tanto, eso requiere básicamente conocer cómo a través de la generación de nuevos hábitos vamos a poder, hábitos de vida saludable, vamos a poder construir una nueva cultura que se oriente en este sentido. La verdad que en nuestro país tiene una herencia cultural que viene desde muy atrás en nuestra historia, de una cultura sobre todo de carácter gastronómica, de producción agraria, muy variada, muy rica y que gran parte de la humanidad reconoce no solamente por premiar en términos de la gastronomía en el mundo a la producción agraria en el Perú y sobre todo la industria de la comida, es decir, la industria gastronómica, sino de que ha contribuido incluso con la sobrevivencia de la propia humanidad. Todos sabemos y recordamos cómo el producto de la papa ha sido ampliamente reconocida como una de las producciones que ha permitido a la humanidad sobrevivir a grandes conflictos bélicos y sin embargo también tenemos que recoger el hecho de que gran parte de la población en el Perú ha migrado en estos 40 últimos años del campo a la ciudad, ¿no? Si hablamos de mediados del siglo pasado, es decir, más o menos unos eh, 50 años, el Perú, ¿no? Tenía gran parte de su población migrando, repito, del campo a la ciudad, y traía en esta migración sus costumbres, su manera de comer, su manera de alimentarse. Y esto ha generado que en la ciudad, producto de que aquí tenemos no las mismas necesidades del desgaste físico como el trabajo en el campo, que pudiéramos acumular mayor calorías en nuestro cuerpo. Mientras que en el campo trabajábamos pues mínimo 8 horas y a veces hasta 12 horas del día en labores que demandaban mucho esfuerzo físico. Aquí en la ciudad, con el transporte público, con los ascensores, con distintos tipos de facilidades, el esfuerzo físico se ha disminuido y por lo tanto la vida sedentaria, la vida sin mayores esfuerzos físicos, hacen que se haya generado digamos, la presencia de enfermedades conocidas como enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes, las hipertensiones, entre otras, que han generado una profunda, digamos, causas de enfermedades en nuestro país. Por lo tanto, nosotros necesitamos construir una nueva cultura que nos permita a nosotros desarrollarnos, digamos, más amablemente. Es en ese sentido que en el transcurso de esta capacitación, hoy vamos a concentrarnos, el día de hoy por lo menos, en lo que se requiere a conocer lo que es la alimentación saludable. En ese sentido, vamos a, vamos admitiendo también a los amigos que ya están llegando. Saludamos la presencia de nuevos colegas que se están incorporando y decíamos que en nuestro país hoy
necesitamos, hoy día vamos a desarrollar, por ejemplo, la siguiente temática, ¿no? A ver, vamos a aquí, compartiendo con ustedes este pequeño texto sobre lo que estamos entendiendo nosotros por lo que es la alimentación saludable. Miren, para nosotros la alimentación es fundamental para mantener, en principio, una salud adecuada, pertinente y evitar, prevenir algunas enfermedades a las cuales ya hemos hecho alusión, como por ejemplo, entre otras, la diabetes y las derivadas de los males cardíacos, del corazón, la hipertensión, la hemiplegia, la paraplegia, etc. ¿Por qué? Porque en el proceso de investigación que hemos venido desarrollando ya de hace buen tiempo, encontramos que las enfermedades conocidas como enfermedades crónicas se producen básicamente por una mala costumbre en el proceso de la alimentación. Y por lo tanto, nosotros necesitamos conocer qué principios guían una llamada alimentación que podemos denominarla saludable y promover a través de esto el bienestar físico y mental. La sesión de hoy día está concentrada en esta temática y quisiéramos que si hay alguien que quiere, por favor, participar, en cualquier momento lo puede hacer, levanta la manito, nosotros le damos la oportunidad de participar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la nutrición es una actividad también científica, ¿no? Y como tal, se basa en reconocer cómo desde el punto de vista científico reconocemos la interacción que se suscita entre el consumo de nuestros alimentos, el gasto que el cuerpo realiza, ¿no es cierto?, en sus actividades cotidianas. En ese sentido, nosotros debemos tener en cuenta que hay nutrientes que, como tales, pueden tener un impacto directo en nuestra salud, en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, en las diferentes etapas de nuestra vida. Puede tener un efecto positivo como negativo. Todo depende de la cantidad, de la calidad, de las circunstancias en que nosotros podemos hacer uso de ese alimento. María Zabalaga quiere hablar. Muy buenos días. Sí, Mari, activa tu micrófono, por favor. Sí, María Zabalaga, muy buenos días. Activa tu micrófono. Si quieres intervenir, está pidiendo el uso de la palabra. Mari, bueno, hasta que active su micrófono. Ya, ok. ¿Bien? ¿Me Perfecto, perfecto. escuchas? Sí, sí te escucho. Ya, mira, José, eh, es muy importante todo lo que estás diciendo al respecto. Mira, yo te voy a contar un testimonio así. Yo terminé, yo sé ser el 22 y me había comprometido conmigo misma, ¿no? A chequearme. He ido a chequearme y maravillosa es la ciencia, ¿no? Con un poco de sangre, orina, me chequeé. Y yo iba más que todo por el tema de que yo siempre tomo vitaminas, hago mi deporte, 3 veces a la semana, uno en trote y 2 en el gimnasio, ¿no? Con pesas, lo que yo estoy acostumbrada a hacer. Y bueno, yo iba más que todo por el tema de qué vitamina necesita mi cuerpo, ¿no? Porque yo pues me compro el Neurobión de 5000, tengo complejo B, ¿no? Y me doy con la sorpresa, mi querido José, de que mi sonaja, disculpen el término, digo ahora sí, la vesícula estaba inflamada, inflamada. Todo el tema estaba muy bien. No tengo diabetes, me operaron de la vesícula con 13,6 de hemoglobina, el médico contento, mi peso 58 kilos,
mido 1,58 m, todo el rango normal, bien. Entonces, me sometieron inmediatamente a dietas, ¿no? Y me preguntaban, ¿usted se hidrata? Sí, nosotros los maestros de educación física tratamos de hidratarnos. Ensaladas. Nosotros los maestros, como en ese momento dejar a los chicos ir corriendo, preparen una ensalada, se nos hace a veces dificultoso. Entonces yo también traté de sacar información al doctor, ¿no? Porque ya me derivaron a cirugía, me hicieron tomografía pensando de que mi páncreas estaba afectado, pero yo deshazó mis abdominales. Entonces, el médico me mandó la tomografía doble. Nunca en mi vida había pasado eso de tomarme 2 litros de golpe para pasar la tomografía. Y el sentido de eso es de que piensan de que estaba inflamado. Querían saber si era la cabeza, el cuerpo, la cola del páncreas. Entonces, el informe, yo sabía más o menos cuál era la intención. Y me dan el informe, voy con mi hija se sienta, ya lo había leído ella, y yo serena, pero en ese lapso de tiempo aprendí a valorar lo que es la vida, bañándome antes de ir a recibir la noticia, ¿no? He valorado ese momento y decía, Dios santo, ¿qué va a pasar de acá? Pero trataba yo de mantenerme serena porque si yo me caigo, se cae la familia. Entonces fui al doctor y el doctor parece que no quería leer el informe. Entonces ya lo leyó y se queda mirándome a los ojos, se sonríe y me dice, buenas noticias, no tiene cáncer de páncreas. Imagínate, dolores que ha tenido usted, primer síntoma que debemos tener en cuenta. Comía chocolate, todo fue en verano, comía chocolate y siempre comía chocolate como estaba deportista, náuseas. Tomé un poquito de cerveza y una torta, lo arrojé, pero como vómito de bebé, quiere decir que no di arcadas. Y me dolía un poquito, nada más, ligeramente, que es lo que le asombraba al médico, en la espalda baja, ¿no? Entonces, era mi primera operación y es muy importante cómo nos tratan en el seguro. Pues mi seguro me corresponde al Molina. A mí me trataron mal. Una vez que me doblé el tobillo, me trató mal el traumatólogo, ni siquiera me invitó a sentarme. Entonces, una doctora antes de que me pasaran a cirugía me trató y me dijo, vaya a su seguro. No, yo entre mí decía, el Molina mata gente. Tú tuviste mucha suerte. Entonces, eso me daba seguridad, tuve que hacerlo de manera particular. Y ahí me he enterado de casos del Molina, el hospital de Coique. Niños de 10 años ya se están operando de la vesícula. O sea, ¿qué está pasando con nuestra salud? Lamentablemente, mi querido José, yo he ido al colegio. Los kioscos de los chicos, pura grasa, pura comida chatarra, bebidas, Coca-Cola. No, ya la municipalidad dejó de ser responsable de ir a chequear, fiscalizar los kioscos saludables. ¿Ah? A los chicos no les veo tomar agua, como nosotros le pedíamos su botella, ¿no? La fruta, no, la han dejado de lado. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros en clases virtuales? El plato saludable, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Comer ensaladas, comer cosas que se nos hace dificultoso a los maestros. Ahora Ya, estoy en recuperación. Entonces, no te han puedo hacer operado. ejercicios poquito a poquito. Sí, estoy poquito a poquito, caminar. Ya, Después me ha dicho el médico hacer ejercicios sin peso y así sucesivamente. Entonces, ahí, estamos fallando ya. en los colegios también, amigo. Gracias Muy por bien. escuchar. Muchas gracias a ti, María. Efectivamente, justamente de eso se trata el tema de hoy día. Nosotros tenemos que reconocer que el tema de la alimentación saludable se trata también en parte de qué comemos y cómo lo comemos, el escenario en el cual nos desenvolvemos, el tipo de actividades que realizamos. Entonces, decíamos que la nutrición es una ciencia y como tal, esa ciencia nos debe orientar en el hecho de centrarnos en que algunos nutrientes son básicos y fundamentales. ¿Qué nutrientes nosotros necesitamos de manera diaria? Consumir carbohidratos, proteínas, grasas. Todas Proteína. las grasas no son malas. El tema es qué tipo de grasas Ujú, son. ujú, Las vitaminas, los ujú, minerales,
muchas de esas minerales se encuentran incluso hasta en el agua, que a veces nosotros lo, digamos, desconocemos como una digamos, sustancia que la nutrición obliga, y más aún si tenemos pues ya cierta edad, porque con la edad el cuerpo también se desgasta de manera lógica y natural, como por ejemplo en el tema de la resequedad de la piel. La resequedad de la piel viene no solo porque no te hidrates con cremas de cualquier tipo de hidratante, sino de que no consumen la suficiente cantidad de agua. Entonces, ¿qué principio debemos tener muy en cuenta cuando hablemos de una alimentación saludable? Un principio es el tema de la variedad de lo que debemos comer. No es bueno todos los días comer lo mismo, en abundancia reiterada. Es decir, nosotros debemos ampliar la gama de alimentos para obtener diferentes tipos de nutrientes. Esta variedad debemos tenerla en cuenta. En nuestro país tenemos la suerte y la dicha de tener diversos tipos de clima eh, en todo nuestro país todo el año. En un mercado en Lima, por decir, tú puedes encontrar productos de la época de verano o de invierno en cualquier mercado. De repente varía el precio por la temporada. Entonces, ¿qué podemos recomendar con respecto a la variedad? Que usemos los alimentos de la temporada y que se expresan básicamente cuando uno va al mercado en la rebaja de los precios. Cuando es época de, por decir, de los cítricos, que especialmente en invierno en Lima, hay muchos cítricos que empiezan a bajar los precios. Estamos hablando, pues, no sé, de la naranja, la mandarina. O sea, hay que aprovechar justamente como una fuente también de la vitamina C. Entonces, la variedad es un principio que nosotros debemos mantener con respecto a este asunto de la alimentación saludable. Otro aspecto importante es el equilibrio. ¿Qué supone el equilibrio? Asegurar una proporción adecuada de los nutrientes. Dentro de un momento vamos a ver las cifras un poco, digamos, técnicas, pero también vamos a aprovechar para hablar de manera, si se quiere, un poco práctica de cómo es que nosotros debemos ver en el equilibrio de manera práctica, porque no podemos estar todos los días pesando los alimentos, todos los días pesando el alimento que necesitamos. A veces por el tema del trabajo, por el tema de las presiones que existen de diverso tipo, nosotros no podemos estar sujetos a, digamos, estar con regla, con pesas, comiendo. Entonces, ¿qué recomendamos con respecto a ese tema del equilibrio? Por ejemplo, cuando se trate de las proteínas en el almuerzo, por decir que es el plato fuerte, nosotros debemos tener aproximadamente el tamaño de nuestro puño, ¿no? Una proporción, una porción de proteína, ¿sí? Carne de pollo, de pescado, por decir algo. Un segundo. Entonces, está sonando. Un ratito, parece que se ha activado. Un momentito, por favor. Parece que se ha activado un segundito. O hay alguien que tiene activado su... No, no, yo no tengo activado. Ya, sí, se había activado involuntariamente un... Bien, entonces decíamos que en el tema del equilibrio, lo que necesitamos es, en cuanto a las proteínas, y de acuerdo a cada persona, por ejemplo, si uno es un niño, el tamaño de su puño va a ser mucho menor que el tamaño de una persona adulta. Entonces, esa recomendación práctica nos puede servir
como por ejemplo para ver la cantidad de proteínas. El plato, como hacía alusión nuestra amiga María Sadalaga, que es una colega de educación física, eh, el plato debe ser dividido en tres partes. La mitad del plato debe estar ubicado por la presencia de verduras, sean sancochadas o frescas, y a veces, a lo sumo, frutas. La otra mitad, subdividida en dos, debe estar la proteína y en el otro cuarto de carbohidratos. Esa proporción práctica de manera así, digamos, fuera de las recomendaciones que también las vamos a ver ahora, serían lo suficiente como para garantizar que estamos asumiendo una alimentación, por ejemplo, en el almuerzo de manera adecuada y pertinente. El equilibrio supone, como vamos a ver adelante, no solamente una presencia de las proporciones en que comemos, sino también de que esas proporciones pueden variar de acuerdo al tipo de actividad que nosotros realicemos. Otro aspecto como principio es el tema de la moderación. ¿Qué supone la moderación? Controlar las cantidades para evitar los excesos o la falta de algunos alimentos. Hay algunos que por exceso se enferman y hay otros que por ausencia, es decir, por falta de alimentación, también se enferman. Hemos visto en las escuelas, por ejemplo, la presencia de la anorexia. Las adolescentes, las chicas especialmente, cuando entran a la adolescencia quieren verse pues como Angelina Jolie y empiezan a dejar de comer creyendo que así van a garantizar una figura estética. Aquí en el tema de la alimentación saludable, el tema estético no es nuestra preocupación. Una persona que se alimenta saludablemente y de manera adecuada va a adquirir, bajo distintos tipos de circunstancias, un aspecto adecuado y pertinente. No hay que preocuparse salvo que haya incidencia de algunos otros males, como por ejemplo, no sé, algunas glándulas, como la tiroides, que así pueden afectar el nivel de procesamiento de los alimentos y eso ya requiere una intervención médica. Consumir diariamente frutas, verduras de diferentes colores asegura una ingesta variada, ¿no?, de los llamados fitonutrientes, es decir, los nutrientes producto del mundo vegetal, ¿no?, y que generan un nivel de presencia de antioxidantes, es decir, que ralentizan el tema del envejecimiento de nuestras células del cuerpo. ¿Qué grupos alimenticios tenemos que tener en cuenta y sus funciones a los que hacíamos alusión? Los carbohidratos, que son la principal fuente de nuestra energía. Esta se encuentra principalmente ¿en qué? En los cereales, ¿no? Y en las frutas. Cereales, estamos hablando, pues, no sé, de los frijoles, de las menestras, del arroz, ¿no?, entre otros. Y decimos que es la fuente de la energía porque es como si fuera la gasolina del cuerpo, ¿no? Si no tienes la suficiente cantidad de proteínas, el cuerpo siente cansancio, no tiene la suficiente potencia para poder realizar adecuadamente las tareas que cotidianamente realizamos. Las proteínas. Las proteínas son esenciales ¿para qué? Para la reparación y crecimiento de nuestros tejidos. Nuestros tejidos siempre se van regenerando y también pueden, producto del propio esfuerzo, por ejemplo, aquellos que realizan actividades muy intensas en cuanto a fuerza, pueden incluso lesionar paquetes musculares y sin embargo las proteínas ayudan a que a la reparación justamente de esos tejidos musculares
y por lo tanto también a su regeneración y crecimiento. Hay algunas categorías un poco ya académicas que le llaman la neurogénesis, que están asociadas sobre todo al nivel del cerebro y del sistema nervioso central, en donde también el tema de las proteínas y las grasas ayudan a este trabajo. ¿Dónde se encuentran las proteínas? En todo tipo de carnes, sus derivados, ¿no? En las legumbres también hay proteínas de carácter vegetal y en los productos derivados de la leche, ¿no? Grasas, que es el otro grupo alimentario que debemos tener en cuenta, que proveen energía y facilitan la absorción de las vitaminas del cuerpo. Las grasas saludables se encuentran pues como en el aceite de oliva o en algunos frutos secos como el maní, las pecanas, etc. Entonces, este grupo de alimentos indispensables también requieren de la presencia de vitaminas y de minerales. Cuando hablamos de las vitaminas, estamos hablando de las funciones que ayudan a que el metabolismo, es decir, el procesamiento de los alimentos a través de nuestro cuerpo, se realicen de manera adecuada y fortalezcan qué cosa, nuestros niveles de inmunidad. Acuérdense que nuestro organismo no solamente genera la energía que requiere para su movimiento, sino también tiene algo así como su ejército de defensa ante la presencia de bacterias, de factores que pueden dañar nuestro organismo. El cuerpo a través de estas vitaminas y minerales ayudan a qué cosa? A fortalecer nuestro sistema inmunológico. Mucho se conoce como, por ejemplo, que la vitamina C ayuda, pues, por ejemplo, ante la presencia de distintos tipos de virus, la gripe, ¿no? Los resfríos, a veces son tratados con este tipo de la presencia en nuestro cuerpo como defensas, ¿no? También es importante entender que se obtienen estas vitaminas especialmente de las frutas y verduras, ¿no? Otro aspecto que debemos tener en cuenta son la presencia de las fibras. Las fibras que ayudan a qué cosa? A la digestión, ¿no? La presencia, y tienen la presencia estas fibras en distintos tipos de cereales integrales, en las legumbres, y que ayudan, repito, a facilitar la digestión de nuestro cuerpo. Un ejemplo que podríamos poner de un desayuno saludable podría incorporar la avena como un carbohidrato básico que debería ser utilizado de diferentes maneras cotidianamente, frecuentemente. ¿Por qué? Porque a diferencia de la presencia, por ejemplo, del pan, ¿no? No tiene gluten. Y el gluten es uno de los elementos que en los panes que comúnmente conocemos y tenemos en las panaderías, hablamos, pues, no sé, el ciabatta, el polete, el francés y no sé qué otros panes más. La presencia del gluten, digamos, no ayuda al control del peso. Si tenemos pues el tema del exceso de peso. Y como yo le decía, es uno de los grandes problemas que tenemos. Ya la Organización Mundial de la Salud decía que una pandemia previa al COVID-19, que ya estaba declarada como una pandemia universal, era el exceso de peso, es decir, el exceso de peso y la obesidad. Y como hacía alusión María Zabalaga en su intervención, hoy tenemos presencia de enfermedades, no solamente en este caso, de la vesícula en niños, sino también del exceso de peso, la presencia de la diabetes tipo 2, miren, niños. Entonces eso ya supone, acuérdense que hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1,
que es congénita, es decir, aquella que se origina como herencia, ¿no? De los padres, ¿no? De la familia, que ahí es algo inevitable, es una herencia que uno tiene, no puede evitarlo. Lo único que queda es el tratamiento y el control médico. Uno puede vivir con la diabetes, por supuesto que puede vivir, hacer su vida, entre comillas, normal, pero con la condición del control médico que tiene que hacer. Pero la diabetes tipo 2, que es la que fundamentalmente se está presentando, digamos, como uno de los grandes males de la sociedad contemporánea, se genera por malos hábitos, se genera por la incultura que el tipo de sociedad en que nos desenvolvemos genera. Con una sociedad que no desarrolla una educación adecuada, como hemos escuchado, kioscos que no garantizan una alimentación saludable en las escuelas, con maestros mismos que a veces, producto de la presión, del medio, del estrés del trabajo, nos descuidamos de estos aspectos, padecemos, por lo tanto, de este tipo de enfermedades y por lo tanto la diabetes tipo 2 debe ser dentro del campo educativo una, digamos, formación adecuada para evitar la presencia de este tipo de enfermedades. Pero también, por otro lado, el sistema de salud nacional. Como decía Zavala, nosotros no estamos bien atendidos a veces en el Seguro Social, no solamente porque tienes que hacer colas en hora de la madrugada para obtener una cita, sino que no hay los especialistas que en cantidad ni los elementos técnicos como las tomografías en la cantidad suficiente como para atender las demandas de la población. Entonces, un sector de salud que prioriza la atención médica propiamente dicha, o farmacéutica, o postoperatoria, o hospitalaria, y no prioriza la prevención, la, la medicina preventiva, ¿no? La medicina, si se quiere, desde el punto de vista de la atención previa a la incidencia de las enfermedades, es, es el tipo de orientación de salud pública que debería priorizarse en nuestro país. Y algunas instituciones deberían, digamos, colaborar desde el ámbito también privado para avanzar en este tipo de atención. Bien, por favor, si hay alguien que necesita hacer el uso de la palabra, levanta la manito, así como hizo María Zabalaga, y por favor, puede intervenir, no hay ningún inconveniente. Bien, también hay algunos amigos que José, están escribiendo en el discúlpame, chat. Sí, José, discúlpame. Mira, por favor. en alusión de toda esta experiencia que he tenido y he confirmado, que nosotros mediante nuestras clases, y lo he, que te digo, revalorado, cuando nosotros enseñamos la competencia y se desenvuelve de manera no libre, autónoma, ¿no? Nosotros manejamos dos capacidades, ¿no? Comprender su cuerpo y expresarse corporalmente. Comprender su cuerpo, ahora puedo dar testimonio de que es muy importante comprender su cuerpo, porque si uno da los síntomas directos, ¿no? Comprendiendo su cuerpo, hay un diagnóstico, ¿no? Lo más cercano posible, ¿no? Por ejemplo, yo en estas circunstancias, que ahora tengo la facilidad de hidratarme a cada rato, he comprendido que al pasar la lengua por mis labios y los siento un poquito resecos, inmediatamente tomo agua y me siento fresca por dentro, me siento muy fresca. Otra cosa que he notado, ¿no? Que apenas me operaron a las 6 de la mañana y a las 3, 4 de la tarde ya me estaban dando una porción de caldo, mi jugo de papaya y gelatina. Inmediatamente, a las horas nada más, tuve que miccionar, me paré de pie y al baño. Menos mal que era dos habitaciones con su baño propio y no todo.
¿no? He aprendido y nosotros debemos de inculcar este aspecto que se trabajaba en el colegio. Si yo comprendo mi cuerpo, voy a expresar lo que siente. ¿Te acuerdas cuando yo incidí y le decía, chicos, coman fruta, coman manzana, coman naranja? Pero yo solamente quiero que me digan dos cosas, las enfermedades que previene y los síntomas. Ejemplo, el resfrío, síntomas, nariz, ¿no? Un poquito de dolor de cabeza. Esos son los síntomas, ¿no? Entonces, Sí, ¿qué enfermedad es? Es el resfrío. Entonces, es muy importante enfatizar eso en nuestros colegas también, que los chicos aprendan a comprender su cuerpo. Yo lo comprendo ahora, va más aún todavía. Me siento fresca, muy fresca cuando tomo mi agua, ¿no? muy Es una bien, frescura que tú tienes que enfatizar. Gracias. muy bien, muy bien. A ver, el amigo Luis Córdoba también quiere intervenir, por favor, Luis, brevemente. A ver, te escuchamos. Activa tu micrófono. Sí, profesor, buenos días, compañeros que están acá en el foro. Sí, profesor, es difícil cambiar esto de la alimentación saludable en colegios, pero yo creo que no es tampoco imposible, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en un colegio del Estado en la mañana y en la tarde trabajo en un colegio particular. He visto mucho la diferencia en el colegio del Estado, que los papás, bueno, dicen, ah, ya, de esto, cómprate una hamburguesa. Cómprate un pan con pollo y métele papitas fritas. Pero en el colegio particular que estoy yo, planteamos con el director de que ya no se venda mucha chatarra, ¿no? Y ahora, ¿qué hace el kiosco? Los niños ya se han acostumbrado a comer más comida. Por ejemplo, hace chanfainita, tallarines con guisadito frito, ¿no? Poco aceite, de oliva. Y ya están aprendiendo, ¿no? Los chicos ya están aprendiendo a comer eso, ¿no? Arroz con pollo, ya no hay mucha que chisito, eso ya no hay, ¿no? Entonces yo veo que es parte también de los padres, ¿no? Y cambiar esto, porque a temprana edad se ve mucha enfermedad en los niños, ¿no? Porque estamos en una era prácticamente de cristal, ¿no? Que el niño no quiere comer esto, que no quiere ver el otro, que no le haga eso. Entonces, yo creo que por ahí también empieza y eso lo podemos cambiar, ¿no? Perfecto. Bien. Efectivamente, mire, también el amigo Blas Ortega nos pregunta sobre el tema de la presencia de las lombrices en los niños, en las personas. Efectivamente, a veces nosotros nos olvidamos que hay que hacer una higiene también de las partes internas, de los intestinos, de nuestro estómago, eh, periódicamente, ¿no? Siquiera hay que purgarse, no sé, una o dos veces al año, porque eh, si nosotros no tenemos esa prevención, por más que comamos alimentos saludables, eh, no está de más una prevención, porque si comemos frutas, por más que a veces garanticemos su lavado adecuado en vinagre, eh, qué sé yo, lo más limpio posible, nadie está exento de que pueda escaparse algún tipo de infección que debemos evitar. Entonces, es importante la recomendación o lo que nos recuerda el amigo Blas, como también el hecho que efectivamente, miren, como dice Luis, eh, es difícil el tema del cambio de las costumbres, los hábitos. Sin embargo, no es imposible. Se empieza poco a poco, pero hay que empezar. Nunca es tarde para empezar con nuevos hábitos. Yo puedo tener 80 años y cambiar un hábito. De repente me es difícil porque a los 80 años pues ya uno no quiere que nadie le diga nada, ¿no? Así me voy a morir, incluso dice, ¿no? La persona. Así me voy a morir, nadie me va a cambiar. Pero nunca es tarde en adoptar nuevas costumbres, nuevos hábitos, y el hábito se hace día a día, con paciencia, con tranquilidad, pacientemente. Pero lo importante es la conciencia de la educación. Por ejemplo, los niños a nivel inicial, ¿por qué es que consumen alimentos inadecuados?
por ellos mismos o por responsabilidad de los padres. Si los papás se echan pues, su hamburguesón todos los días, ¿no? Sus papas fritas, los 7 colores y no sé qué más, su chaufa 7 colores, entonces es imposible que ese niño de educación inicial y que además el papá es el que le llena la lonchera con masmelos, con colores ahí, entonces es complicado. A nivel primaria, esa lonchera, si le dan, no garantizan a veces un contenido adecuado. O, como sucede también en secundaria, la propina, ¿no? Te dan su plata y ya el niño resuelve. Entonces, frente a ese tipo de cosas, nosotros debemos que, como maestros, incluir en nuestras unidades de trabajo, seamos o no de educación física, ¿no es cierto? Estos contenidos, porque si no, los temas van a ser mucho más complicados. Entonces, continuando, ¿qué podemos decir? Mira, todo eso partió a partir del tema de la presencia de la avena en un desayuno saludable. La leche, las proteínas, es decir, las carnes, ¿no? El pollo, el pescado, y en nuestro interior del país, el cuy, ¿no es cierto? La carne de pavo, son hasta la alpaca, son, digamos, alimentos que tienen un nivel de presencia de proteínas adecuado. O la trucha, por ejemplo, ¿no? El paiche en nuestra selva. Son alimentos que tienen un contenido proteico muy importante y que no tienen una presencia de grasas que puedan afectar a algunos otros males. Estamos poniendo ejemplos así muy puntuales de este tipo de cosas. ¿Cómo planificamos entonces nuestras comidas y nuestras proporciones, ¿no? El planificar es esencial para asegurar qué cosa, una ingesta equilibrada, como hemos dicho, de los nutrientes. Involucra pues seleccionar algunos alimentos de manera adecuada. Muy bien. Aquí hay la demanda de que en el enlace de las videoconferencias, bueno, eso lo vamos a compartir posteriormente porque tiene primero que acabarse, digamos, la grabación para poderlo compartir. ¿Ya? Bien, entonces decíamos que, José, sí, Mari, José, disculpa, sí, con muy buena, he atendido a un colega que habla sobre la parasitosis, ¿no? En virtual elaboré sesiones sobre la parasitosis, porque al colegio se mandaba el ministerio a darle las pastillas a los niños y también se tiene que formar esa cultura, pues. Además, ahora también están habiendo las vacunas para esta enfermedad del papiloma. Ahora los vacunan a las niñas y a los niños. Y para que tengan conocimiento y que ustedes puedan difundir, cuando las vacunas se aplican de manera particular ya, ¿no? Cada vacuna cuesta cerca de 600 soles. Por favor, esa partecita. Tengo la sesión también, creo, de la anemia. Y si ustedes hacen el grupo, se la podría enviar para que mis colegas hagan una pequeña introducción, ¿no? Y aprovechen para seguir formando esta cultura que también depende en gran parte para el bienestar de su salud. Gracias. perfecto, Mari, perfecto. En el WhatsApp de Muévete y sé feliz con el icono blanco, lo puedes compartir. Y ahí están todos los que estamos aquí y los que han mandado su ficha de inscripción, están ya incorporados en ese grupo de WhatsApp, como también otros que en algún momento, de alguna forma, se han contactado con este espacio de Muévete y sé feliz y que va a seguir creciendo, ¿ah? Este es un primer esfuerzo que lo hemos hecho con algunas limitaciones, lo hemos sacado creo que una semana atrás nada más,
pero es importante ir avanzando porque esto no se va a detener. Las fuerzas de la cultura no se cambian de la noche a la mañana. Sin embargo, hay que empezar, no hay que detenerse, hay que ser constante. La presencia de campañas de desparasitación en los colegios debe ser asumido por el centro de salud más cercano. Los maestros debemos gestionar que nuestro centro de salud, en este caso, por ejemplo, aquí, por lo menos lo que era mi colegio, en Estados Unidos, pertenecemos a la posta de Carlos Phillips. Y Carlos así, Phillips, sí. claro, en cada colegio tiene una red de salud cercana. Y por muy lejos que sea, hay gestiones de orden virtual, ¿no?, que se pueden hacer para que ese sector de salud empiece con estas campañas que son importantes. No solamente lo puede realizar, digamos, la red de salud, sino también el municipio. La municipalidad tiene una mesa así como tiene una mesa o debería tener una mesa de educación y cultura, hay una mesa de salud, ¿no? En donde este tipo de campañas, tanto por el tema de la desparasitosis como el tema de las vacunas en general, como por ejemplo el papiloma humano, que bien ha hecho referencia, que ya en los adolescentes se está aplicando, sino también del tema de educación saludable, de alimentación y nutrición saludable. Hay que usar todos los medios que estén a nuestras manos. Entonces decíamos que una estrategia de planificación en el desayuno debe incluir carbohidratos, proteínas y frutas. Si uno se centra solamente en el carbohidrato, a veces algunos toman pues pan con mantequilla y su café, y listo, se acabó la cosa. Ahí hay grasa, carbohidratos y a lo sumo algunos minerales, pero está careciendo ¿de qué? De proteínas, por ejemplo. Hay que evitar eso. En un almuerzo, priorizar qué cosa, las proteínas magras, es decir, las carnes y los vegetales. Priorizar no quiere decir exclusivo. En la cena, optar por comidas ligeras, con grasas saludables, ¿no es cierto? Como por ejemplo en los snacks, incluir, no sé, yogur, nueces, ¿no? Y estamos hablando de snacks que a veces se hacen dependiendo, por eso, cada caso requiere una recomendación pertinente. Si nosotros estamos trabajando una jornada, pues no sé, de 8 horas al día, yo estoy de las 7:30, 8 de la mañana, hasta las, no sé, 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde, a media mañana tengo que tener un refrigerio, a media tarde de igual forma. O sea, ya no serían solamente mínimo 3 alimentos, desayuno, almuerzo y cena, sino también un pequeño snack, un pequeño refrigerio, ¿no?, entre media mañana y media tarde. ¿Por qué? Porque el cuerpo requiere ir constantemente asumiendo un nivel de recuperación. Un ejemplo para un adulto, ¿no? Un almuerzo balanceado consistirá en 150 gramos de pollo, por ejemplo, a la parrilla, una taza de quinoa, una taza de brócoli al vapor. Miren, ¿ve? Sería un almuerzo balanceado. Ahí está la proteína en el pollo, ¿no? La quinoa ya está teniendo el carbohidrato, y un carbohidrato potente. Miren que hasta los astronautas se llevan quinoa deshidratada, ¿no? El brócoli, ahí está la verdura, y si es al vapor, nada de grasa, ¿no? Otro aspecto importante que nosotros debemos, como parte de un nuevo hábito de alimentación saludable, es que tenemos que tener el hábito de leer las etiquetas de los productos que estamos consumiendo. Nosotros, y lo digo autocríticamente porque hasta hace poco pues yo iba y compraba nomás, ¿no? Así, ojos cerrados. Ya no, eso se tiene que modificar
Y uno tiene que entender que las etiquetas nutricionales son cruciales para la elección de nuestros alimentos. Estar informados, como por ejemplo, del contenido nutricional, es decir, ¿qué contiene? Contiene grasas, carbohidratos, proteínas, ¿qué contiene? ¿No? Y por eso nos va a permitir comparar y seleccionar un producto saludable. Por ejemplo, en la leche, si yo tengo exceso de peso y quiero controlar mi peso, en vez de comprar la famosa leche Gloria, ¿no?, en lata, comparen ustedes la etiqueta. Yo les invito, como una tarea que pueden hacer después de esta conferencia, empiecen a comparar las etiquetas. Por ejemplo, la etiqueta del consumo de la leche Gloria, ya sea azul, la roja, las que dicen que no tienen deslactosada, y comparen con la leche llamada cero grasa. Comparen. Si yo tengo exceso de peso, tengo problemas diabéticos, tengo hipertensión, ¿qué me conviene? Me conviene evitar, ¿no es cierto?, la presencia de estos lácteos grasos. Liz Mesa está levantando la mano. Por favor, con mucho gusto, activa tu micrófono. Liz, buenos muy días, ¿cómo buenos días. están? Buenos días con todos. Tal vez un aporte con respecto a tal vez algunas pautas para conservar la salud y prevenir, ¿no?, diferentes afecciones de la salud. Hay dos cositas importantes. Uno, que siempre hay que chequear cómo vamos eh, eh, con con el sistema autónomo, sistema nervioso autónomo, ¿no? Chequear si es que más predomina en nosotros el sistema simpático o el parasimpático, ¿no? Y lo saludable es que siempre esté activado el sistema parasimpático. Lo otro es hacerse chequeos permanentes de triglicéridos, glucosa en ayuno, insulina en ayuno y vitamina, porque sabemos de que cuando estos elementos sanguíneos están por encima de sus valores normales, entonces podría surgir en nuestro organismo una situación de desbalance de nuestra salud, ¿no? Y lo último, ¿no?, sería tal vez producto de este movimiento, ¿no?, de Muévete y Sé Feliz, se pueda, no sé, tal vez los colegios organizarse o que haya un personal de salud, tal vez entre ellos nutricionistas o médicos, que puedan capacitar a los padres de familia, porque son los padres de familia quienes pues, envían a sus hijos diferentes refrigerios, ¿no?, puede que saludables o no tan saludables, ¿no? Entonces, los padres de familia no tienen esta información que les acabo de decir, de estar chequeándose estos parámetros sanguíneos, de mantener activo el sistema parasimpático, ¿no? Y tampoco conocen muchos de lo que es una alimentación saludable, ¿no? Entonces, tenemos muchos estudiantes con obesidad desde temprana edad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo trabajo en un colegio de educación especial. Entonces, muchos niños cursan con estados de ansiedad, lo cual les hace comer en forma desmedida, ¿no?, y alterar su metabolismo. Entonces, son menores y están con obesidad y en peligro, ¿no? O sea, se vuelven vulnerables a sufrir cualquier, cualquier situación de salud crónica. Entonces, yo creo de que tal vez se debería convocar
buscar a profesionales de salud, eh, nutricionistas, como digo, o médicos, para que capaciten de alguna manera, o sea, qué estrategia, bajo alguna estrategia, a los padres de familia, ¿no? Poco a poco puedan ellos concientizar y mejorar la alimentación de sus hijos, ¿no? Y su estilo de vida, sobre todo, ¿no? Que ellos también, como padres, quienes tienen que cambiar. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Liz Mesa. Nuestra amiga Liz Mesa es terapista física, si es que no me equivoco. Sí, Y te agradecería que puedas de repente aclarar un poquito más de la diferencia entre este sistema nervioso autónomo y este sistema nervioso simpático y el parasimpático, como decías. ya. El sistema nervioso autónomo se divide en dos. Tenemos el simpático y el parasimpático. El sistema simpático es el que se activa cuando estamos en un estado de alerta, ¿no? Es que nos impulsa a correr, ¿no? En una situación de peligro se activa el sistema simpático, ¿no? Lo opuesto es el sistema parasimpático, ¿no? Es el em, que se activa cuando nuestro organismo entra en calma, ¿no? Y es ideal, ¿no? Para el desarrollo de una salud óptima, mantener nuestro cuerpo con el sistema parasimpático activado, porque sabemos que los estados permanentes de este estado de huida, ¿no? De alerta, que es el sistema simpático, eh, motiva al cuerpo a una serie de cambios químicos que poco a poco van alterando el funcionamiento de todos los órganos, ¿no? De todos los sistemas. Entonces, hay técnicas, ¿no? Para mantener o para guiar a nuestro sistema autónomo hacia la activación del sistema parasimpático, ¿no? Como, por ejemplo, con inspiraciones profundas y expiraciones prolongadas, ¿no? Donde se está activando el sistema parasimpático por medio de la estimulación de décimo par craneal, que es el nervio vago, ¿no? O neumogástrico. Entonces, este tipo de respiración con inspiración profunda, retener y expirar, ¿no? En forma prolongada, eso activa el nervio, el décimo par craneal o neumogástrico, como digo, que inerva sistemas importantes de nuestro cuerpo, ¿no? Perfecto. Entonces, esa forma sirve para todos, ¿no? Y enseñar a los chicos para que lo utilice, ¿no? En momentos claves de ansiedad, ¿no? O de intranquilidad, y también, obviamente, los padres, ¿no? Que son los primeros que tienen que aprender para entrenar a sus hijos en casa también. Ok, muchas gracias, Liz. Efectivamente, la participación de Liz, que es muy atinada, le agradecemos por su intervención, porque nos permite recordar, primero, efectivamente, uno de los hábitos que debemos incorporar es el tema de visitar al médico. Y visitar al médico como mínimo una vez al año. Es lo mínimo que podemos hacer. En algunos casos, dependiendo de las condiciones, la edad de las personas, a veces hasta 2 veces al año uno tiene que ir al médico. Eh, para hacer los chequeos, estés o no estés enfermo. Eso es inevitable. Les cuento una historia que yo siempre la recuerdo. En algún momento les podría mostrar yo aquí. Eh, En el año 1999, estoy hablando de diciembre de 2000, de 1900, perdón, del 2019, diciembre de 2019, antes de la pandemia, quien les habla, su gentil servidor, pesaba 100 kilos de peso. Hoy día estoy en 86, producto justamente de, entre otras cosas, de visitar al médico. Yo no, entre comillas, no me sentía muy mal.
Lo que me sentía yo de mal en ese momento era que ya me empezaba a doler el talón cada vez que jugaba pelota. Y eso fue lo que me puso en alarma. Pero lo que me dijo el médico fue, digamos, demoledor, porque me dijo, señor, si usted sigue así, se va a morir. Usted está con exceso de peso. Y yo dije, ¿cómo yo, un profesor de educación física, voy a continuar así? Eso es imposible. Tuve que ser autocrítico, empezar a asumir no solamente la dieta que me empezaron a recomendar, sino a estudiar, a ser autocrítico y a fundar a partir ya de la pandemia, porque de diciembre a marzo, que fueron 2 meses, porque ya íbamos a empezar la clase y se suspendió la clase, 4 meses encerrados, 4 meses que me dediqué justamente a hacer un proceso no solamente de estudio, sino de activar mi cuerpo, ejercitarlo y a impedir que cualquier tipo de otros males a uno lo pueda sucumbir. Entonces, el chequeo médico es parte de la creación de este nuevo tipo de cultura, así no tengas nada. ¿Por qué? Porque es parte de la medicina preventiva. Más vale prevenir que después lamentar, dice un viejo dicho popular. En el caso de la medicina y de la salud pública, debe cumplirse este tipo de circunstancias. Y efectivamente, en lo asociado al sistema nervioso, en la sesión del día sábado lo vamos a abordar porque, y también en la tercera sesión creo que vamos a hablar de la salud mental. Son temas que, producto, por ejemplo, el estrés constante, eh, llevado más allá de lo que necesita el ser humano, porque todo ser humano tiene un nivel de estrés, un nivel de presión, digamos, ¿no? Porque trabajar, afrontar retos, luchar, la vida es una constante lucha, requiere un cierto nivel de estrés, pero el estrés no puede ser enfermizo. El estrés no puede ir más allá de un límite que lo lleve a afectar el sistema nervioso central, porque puede traer consecuencias incluso que ya eh, se escapan ¿no? de una orientación pedagógica, se escapan de una orientación de nuevos hábitos saludables y ya entran los temas propiamente médicos. Entonces, muchas gracias, Liz, por tu participación. Está muy interesante. Y nosotros creemos que los docentes deben desarrollar pues, distintos tipos de capacidades que están asociadas a esta competencia de asumir una vida saludable, ya sea en el nivel inicial, ¿no? En el nivel primario como en el nivel secundario, ¿no? Bien. Entonces, sigamos. ¿Qué otros aspectos podemos nosotros recordar? Las lecturas, decíamos, de las etiquetas como una costumbre que debemos hacer para seleccionar y alimentarnos de manera más adecuada. ¿Qué aspectos claves también podemos tener en cuenta? El tamaño, decíamos, de la porción eh, es la base para entender la cantidad de nutrientes que cada persona requiere. Y hacíamos una recomendación, hemos dado una medida exacta, como por ejemplo una persona adulta, cuánto debe consumir, 150 gramos aproximadamente de proteína, aproximadamente. Sin embargo, el tamaño depende también del tamaño de la persona, ¿no? Las calorías, ¿no? Que nos da la energía total por porción, los nutrientes que deben estar asociados, por ejemplo, a las grasas, las sales, la fibra, los azúcares, ¿no? Y el porcentaje diario, ¿no? Acuérdense que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud habla de 2.000 calorías al día de una persona. Estamos hablando de una persona adulta, promedio,
¿no? El ejemplo, al comparar dos marcas de cualquier producto, la que tenga menos azúcar y más fibra es un producto que podríamos priorizar ante otro que presenta estas, digamos, cifras al contrario. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es qué entendemos por el equilibrio calórico en una alimentación saludable. El equilibrio calórico, cuando hablamos de ello, ¿a qué se refiere? Se refiere a que debe haber un balance entre las calorías que consumimos a través de los alimentos y las bebidas, ¿no? Y las calorías que nosotros quemamos a través de nuestras actividades diarias, nuestro quehacer cotidiano. A eso se refiere en el procesamiento de los alimentos a nivel basal y que requiere tener en cuenta, por ejemplo, cuando una persona tiene exceso de peso, en su alimentación debe buscar una presencia de un déficit calórico. ¿Qué quiere decir un déficit calórico? Que las calorías que uno consume deben ser menores que las que uno desgasta con su actividad diaria. Esto suele, ¿qué cosa? Llevarnos a la pérdida de peso, pero, digamos, obliga a que nuestro cuerpo utilice las reservas que tiene de grasa y, por lo tanto, disminuir el peso. Esto tiene que hacerse progresivamente, pacientemente, no de manera abrupta. El déficit calórico se obtiene, repito, con este déficit calórico, pero también acompañado con la presencia de una ejercitación, de la cual hablaremos mañana. Cuando sucede lo contrario, una persona, no sé, está recuperándose de una operación, de un efecto traumático o de una situación difícil, entonces requiere más bien recuperar peso. Hay personas que sufren digamos, de una ausencia del peso adecuado, entonces requiere, ¿qué cosa? Un superávit calórico. Esto se produce cuando las calorías que uno consume superan las que uno quema con las actividades diarias. Esto es importante. Al llevar al aumento de peso, ya que las calorías que se extraen se almacenan en nuestro organismo. ¿Qué recomendaciones técnicas, digamos, para las proporciones de los alimentos debemos tener en cuenta? Que hay que mantener un hábito saludable en la medida que las proporciones deben ser aproximadamente en lo siguiente, ¿no? Carbohidratos suponen 45-65% aproximadamente, dependiendo de cada persona. Por eso le decíamos nosotros que estos carbohidratos deben ser priorizados en granos enteros y además verduras. Las proteínas entre un 10 y un 35% de su consumo diario. Debe incluir carnes, carne de pollo, pescado, legumbres, entre otros alimentos. Y las grasas deben estar entre un 20 a un 35%. Hay que optar por grasas saludables que se generan a partir de la aceite de oliva, las nueces, el aguacate, el maní me refiero. La distribución en un plato es lo que decíamos, el llamado plato inteligente, ¿no? El plato inteligente. ¿A qué se refiere el plato inteligente? A que debe haber la mitad del plato de verduras y frutas. Es decir, esas verduras pueden ser, repito, frescas o sancochadas. No hay ningún inconveniente. Y mientras más variado, por ejemplo, un plato de verduras que tenga mínimo 3 colores es un plato ideal, ¿no? Ideal. Un cuarto del plato con proteínas magras, priorizando, como hemos dicho, pescados, el pollo y otras
que al interior del país se presentan de manera muy exquisita y variada además. Y otro cuarto del plato de carbohidratos complejos que pueden ser el arroz o menestras, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? ¿Cuáles son los principales hábitos de una alimentación saludable? ¿Cuáles son esos principales hábitos? La variedad, a la cual ya hemos hecho alusión, y que nosotros debemos tener en cuenta que tenemos que tener una amplia gama de variedad. ¿Y esto cómo lo obtenemos en el mercado? De manera sencilla. Los productos que están más baratos, más cómodos, es decir, también incluso más al alcance del bolsillo, son los productos que deberíamos priorizar. Los productos de temporada, como se llama, ¿no? Esa simple orientación, ese simple, y para eso es importante la educación de los padres de familia, en las escuelas, en la comunidad, y además que supone pues un ahorro de la economía popular. Entonces, este hábito de la variedad debemos incorporarla en nuestra educación y en nuestras actividades. La moderación, controlar las proporciones a las que hemos hecho alusión y evitar los excesos. Algunos incluso recomiendan de que uno no debe llegar hasta el límite de tener llenura, ¿no? El estómago. Algunos que comen, ¿no? Hasta que el estómago se le hinche y la comida se le rebalsa por la oreja. Hay que evitar llegar a ese momento. Hay que llegar a la saciedad, pero no a la llenura, para decirlo de alguna forma, ¿no? Uno debe estar satisfecho, pero no lleno. Incluso algunos dicen, hasta un 80% de tu capacidad de ingesta sería lo suficiente para, ¿no?, tu almuerzo, para la comida principal, por ejemplo, ¿no? Una seña que se expresa a veces, eso es que siempre se deja algo en el plato, ¿no? No como aquellos que a veces dejamos limpio el plato y hasta le pasamos la lengua. Entonces, ya pues, o sea, hay que, digamos, considerar la moderación en este aspecto. Y más aún, aquellos que como alguna vez autocríticamente lo decimos, hasta repetimos, ¿no? O pedimos aumento, aumento. O sea, son las cosas que nosotros debemos ir autocríticamente asumiendo. La hidratación, como decíamos acá, beber la suficiente cantidad de agua, mínimo 8 vasos al día. Son vasos comunes, corrientes, que suponen más o menos aproximadamente 2 litros de agua. Desde el que te levantas hasta que anochece, ¿no? Entonces, es lo mínimo que uno debe consumir para evitar estar deshidratado y para evitar males que se generan, ¿no? Mal funcionamiento renal, mal funcionamiento del aparato digestivo, el estreñimiento, y con el estreñimiento otro tipo de males en donde se fuerza, ¿no?, la evacuación de los alimentos y se generan infecciones, hemorranas, qué sé yo, problemas médicos que ya debemos evitar. La hidratación se incrementa cuando nosotros hacemos pues activación, ejercitación o actividad deportiva, digamos, al interior de nuestra jornada diaria. De hecho, que la parte deportiva supone hidratación antes, durante y después de la actividad física, porque si no, ese cuerpo no está en las mejores condiciones. Supone más allá de los 2 litros diarios, ¿no? Supone, dependiendo de la actividad que uno realice. La regularidad. ¿Qué supone la regularidad? Mantener horarios consistentes para la comida. Es decir, lo mínimo es desayuno, almuerzo y cena.
snacks intermedios. No hay que evitar. Algunos evitan, por ejemplo, tomar desayuno, porque argumentan no, que salen muy temprano. La venganza viene a la hora del almuerzo o en el snack. Lo que debe ser algo pequeño, empiezan a llenarse de alimentos y a desbalancear. Lo ideal sería mantener, ¿no? Los 3 o 5 momentos de alimentarse para evitar justamente los excesos y ayudar a la moderación que debe existir en cada momento de la alimentación. O sea, tiene que haber moderación, pero también regularidad. El mindfulness, ¿a qué se refiere? Comer con atención plena, es decir, reconocer las señales de hambre y de saciedad a las que hacíamos alusión, y que tiene que ver en algo también con el hecho de buscar la calma, la tranquilidad a la hora de comer, ¿no? Masticar lo suficiente los alimentos para poder, digamos, ingerirlos adecuadamente. Bien, hasta aquí hemos avanzado con, digamos, la, digamos, presentación de lo que queríamos con ustedes compartir. No sé si hay alguna otra preocupación, pregunta de parte de alguno de ustedes. Si no, vamos a buscar, digamos, un, un video al cual hemos, con una nutricionista hecho en alguna oportunidad, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, de parte de los que estamos aquí presentes en esta ocasión? ¿O algún comentario? A ver. Sí, María, ¿estás con la mano levantada? ¿Vas a intervenir o ya no?